Potenciales evocados sensoriales. Los potenciales evocados sensoriales son respuestas evocadas registradas en el sistema nervioso, preferentemente en la corteza cerebral, tras la aplicación de un estímulo sensorial. Su objetivo es el estudio de la integridad de las vías aferentes en voluntarios sanos y en pacientes. Los potenciales evocados sensoriales, anales y rectales van a permitir estudiar la sensibilidad anal y rectal desde una perspectiva neurofisiológica, evaluando la funcionalidad de las vías aferentes anorrectales, así como la integración de los estímulos sensoriales a nivel cortical. La información obtenida puede ser complementaria a la obtenida mediante la manometría de alta resolución. Si en la manometría de alta resolución se activan los mecanorreceptores de la ampolla rectal, la sensibilidad evaluada mediante los potenciales evocados sensoriales hace referencia a la propia conducción de las vías aferentes y su integración sensorial. Se trata de una técnica restringida de estudios de investigación por tratarse de procedimientos costosos y prolongados. En general, los potenciales evocados sensoriales anorrectales permiten el estudio de aspectos de la fisiopatología de la incontinencia fecal poco conocidos y que podrían explicar casos en los que los mecanismos que producen los síntomas no son claros. Datos técnicos. El equipo necesario consta de dos elementos: un estimulador eléctrico con un catéter anorrectal que dispensará el estímulo a la zona elegida, ánodo recto, y un gorro de electroencefalograma con 32 electrodos que registran la respuesta en la corteza. Fundamentalmente las variables que se obtienen y los umbrales sensoriales. La latencia, expresada en milisegundos, desde que se conduce el estímulo hasta que llega a la zona del córtex cerebral, donde se registran unas ondas que quedan determinadas por 4 puntos, P1, N1, P2, N2, y la amplitud de la respuesta expresada en microvoltios, que se caracteriza morfológicamente en 3 componentes, P1N1, N1P2 y P2N2. Información clínica. Las latencias prolongadas de los componentes P1N1, P2 o N2 reflejan alteraciones en la conducción en la información sensitiva. Las alteraciones en la amplitud de los componentes P1N1, N1P2 o P2N2 sugieren baja percepción o integración cortical de los estímulos sensitivos. Potenciales evocados motores. El término potenciales evocados motores, como se conoce normalmente, es un término que se hace referencia al potencial de acción obtenido mediante la estimulación no invasiva de la corteza cerebral motora a través del cuero cabelludo. La técnica permite evaluar vías motoras, esta vez desde los centros motores corticales hasta su registro en el suelo pélvico, es decir, la totalidad de la vía aferente mediante estimulación magnética transcraneal. Aunque en potencia puede aportar mucha información, por su coste y aparatosidad, su uso se restringe a la investigación. Es necesario una estimulación magnética transcraneal y una bobina cónica que dispensará el estímulo a los centros corticales responsables de la sensibilidad del área pélvica. Por otro lado, se usará un catéter capaz de recoger la actividad electromiográfica del esfínter anal externo y de la musculatura rectal para registrar los potenciales evocados motores. De esta manera se obtendrá el tiempo de conducción total de la vía eferente, segmento córtico anorrectal y su amplitud de los potenciales evocados motores. Datos técnicos. La bobina se coloca sobre el vértice del cráneo de acuerdo con el Sistema Internacional 1020 y el área de la corteza estimulada por la bobina es aproximadamente de 2 centímetros. Se evalúa 2 puntos. La latencia en milisegundos, anal y rectal. El intervalo desde el disparo del estímulo hasta el inicio de la respuesta motora anal o rectal. La amplitud de los potenciales evocados motores en microvoltios, anales y rectales. La respuesta de pico a pico del potencial generado.
y la duración de los potenciales evocados motores desde la latencia hasta el final del potencial. Conclusiones. El perfil presivo del canal anal en reposo refleja la actividad del esfínter anal interno. Para evaluar la funcionalidad del esfínter anal externo y del tubo rectal, se pide al paciente que haga una contracción voluntaria. La función del esfínter será la amplitud total menos la presión de reposo. Mediante el reflejo de Valsalva se puede valorar si existen signos de neuropatía motora. El reflejo recto anal inhibitorio es una respuesta refleja a la distensión rectal. Su ausencia indica no integridad del plexo mientérico y es patognomónico de la enfermedad de Hirschsprung. La alteración de la sensibilidad rectal puede observarse con frecuencia en pacientes con incontinencia fecal y sobre todo con estreñimiento. Una maniobra defecatoria normal invierte el gradiente presivo recto anal. Debe observarse un incremento de la presión interrectal, pujo, y una relajación a la altura del canal anal. El protocolo y la clasificación de Londres son una iniciativa del Anorectal Physiology Working Group para establecer un consenso en cuanto a los procedimientos de manometría de alta resolución y a la clasificación diagnóstica. La clasificación de Londres contempla el trastorno del reflejo inhibitorio recto anal, los trastornos del tono anal y de contractilidad, los trastornos de la coordinación anorrectal y finalmente las alteraciones de la sensibilidad rectal. El estudio de la compliance rectal mediante barostato permite evaluar la acomodación del recto que se produce por la relajación de la musculatura rectal en respuesta de la distensión. La latencia terminal de los nervios pudendos mide la velocidad de conducción terminal de estos nervios para diagnosticar la insuficiencia esfinteriana por neuropatía de los pudendos. Actualmente su validez es cuestionada, aunque puede proporcionar información complementaria. Los potenciales evocados motores pueden medir la latencia de la totalidad de la vía eferente córtico-anal o de la segunda motoneurona sacroanal.